Mi nombre es Julio César Curé. Estoy viviendo actualmente en la capital de Santa Rosa, en La Pampa, pero bueno, tuve muchos años acá en San Mayor, creo que fueron 14 o 15 años, en mi pasada, cuando me quedé por primera vez con un circo, el circo de los hermanos Core, que bueno, así arranca la historia, ¿no? Conocí acá a la gente de Mayor, conocí Mayor porque mi vida era de circo, mi familia era circense toda, circo y teatro, era el llamado circo criollo, eh, que la empresa era los hermanos Core, que en definitiva éramos todos nosotros, o sea, mis hermanos, 11 hermanos, el dueño era mi papá era el dueño del circo, mi papá arrancó con el circo de muy chico, según sus anécdotas, su historia. Él ya tenía 11 años cuando se fue con un circo, con el circo Sarrasani, el famoso circo Sarrasani, y se crió en el circo, aprendió todo lo del circo, y llegó a ser dueño del circo a los 18 años. Ya ahí puso la empresa los hermanos Core, que era circo y teatro, que era el dueño. Y bueno, y después fuimos creciendo todos nosotros, naciendo todos nosotros, somos 11 hermanos, 9 varones y 2 mujeres, la cual nos criamos todos en el circo, en distintos pueblos, lógicamente. Yo soy nacido en General Serri, al lado de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente mis hermanos, algunos nacidos en La Pampa, otros en General Villegas, otros en San Nicolás. Mi padre era de San Nicolás, mi papá era de San Nicolás, y era, digo, porque mi padre ya no está entre nosotros, y sí mi madre. Mi madre actualmente tiene 84 años, Amanda Esther Pacheri, que es la mamá de los 11 hijos, y ella sí, gracias a Dios está bien, está viviendo en Santa Rosa. Vive en Santa Rosa, de hecho vivimos juntos. Hace 21 años que estamos juntos, con mi vieja. Y bueno, el circo empezó así. O sea, lo mamamos desde chico, nosotros a medida que íbamos creciendo íbamos aprendiendo todo lo que mi padre nos enseñaba. Mi papá, él sabía hacer de todo, por ejemplo, malabares, malabarista, era trapecista, era acróbata, hacía payaso, era el famoso Tony Rulito, que lo habrán escuchado nombrar seguramente mucha gente de mi edad y demás también lo han escuchado nombrar. Y el circo era el famoso circo de los hermanos Core. O sea, famoso circo no porque éramos los mejores, sino porque en aquella época circo y teatro había muy poco, que éramos nosotros y uno o dos más, no se veían mucho, entonces, y nosotros éramos los que más teatro teníamos. Lo que más le gustaba a la gente en esa época era el teatro. O sea, si bien las cosas, o sea, las cosas hechas a pulmón por nosotros, que era el trapecio, que en aquella época se trabajaba sin cama elástica. Yo me acuerdo cuando yo me inicié en el circo, yo tenía 6 años. Me inicié siendo malabarista, arranqué siendo malabarista. Siempre todo aprendido por lo que mi padre nos enseñaba, ¿no? Lo que le iba enseñando mi padre. Aprendí a hacer malabares, lo primero que fue mi primer ingreso a la pista, en aquella época, a los 6 años. A los 9 años ya fui trapecista. A los 9 años fui trapecista y a los 12 años ya fui acróbata. O sea que a esa temprana edad ya yo hice malabarismo, trapecista, y hice acróbata y 10 años de teatro. Hasta que me fui del circo. O sea, porque todos nosotros, mis hermanos, aprendíamos a hacer todo, ¿no? Lo que era malabares, trapecio, todo lo que hacíamos, o sea, de primera parte, que se llamaba de primera parte, pues era todo lo que era número de pista. Y después, siguientemente, mi padre nos enseñaba a actuar, a la actuación. O sea, era una persona que sabía muchísimo del radioteatro y del teatro. O sea, porque él en su época hacía radioteatro en Buenos Aires y también hacía teatro. De hecho, conoció a Luis Andrini, tuvo el honor de conocerlo, no trabajar con él, sino conocerlo.
porque en aquella época que mi papá se dedicó al circo y al teatro, existía, no sé si existirá hoy, el Café de los Artistas, que creo que existe. Y bueno, ahí se encontraban todos los artistas. En aquella época, o sea, artistas de radio, televisión y circense, era todo lo mismo. Todos se juntaban en un mismo lugar por una misma, eh, digamos, por la misma situación que los llevaba de hacer artistas a todos por la misma razón. O sea, más allá de que algunos trabajaran en televisión, otros en teatro, teatro, otros en radio y bueno, otros en circo, como tenía mi papá, como él mucho. Era, eran épocas de muchos artistas de ese género, ¿no? De la radio, o sea, el radioteatro, que se llamaba, que se escuchaba, que estaba Alfonso Amigo también. eh, y era época del circo y el teatro, el famoso circo criollo, que es el que mi papá tenía. Y bueno, así fuimos creciendo, todos nosotros en el circo. Lo que yo aprendí, me lo enseñó mi padre, después fueron naciendo otros hermanos y eso, y así sucesivamente, y todos aprendimos lo mismo. Todos desde muy chico, de muy temprana edad, mamamos lo mismo que el circo. Nosotros éramos artistas y también éramos empleados. Nosotros, al ser tantos hermanos y eso, había gente de afuera, o sea, el mago, por ejemplo, y algunas otras gente que trabajaba en el teatro y eso, pero en realidad éramos todo familia, era un circo de familia. En total éramos 25 personas. El circo es una familia de nómades, trasladándolo continuamente de un lado hacia otro. La diferencia con los circos de antes, ahora que antes los circos criollos estaban mucho tiempo en cada lado. Armaban el circo. Nosotros, la llegada a un pueblo era llegar al pueblo, al terreno donde ya siempre previamente se hablaba, se iba a ese pueblo, a esa ciudad, se hablaba, siempre dentro de la Argentina, siempre dentro de la Argentina, nunca fuera del país. Y como es, se arreglaba, y bueno, se armaba el circo, nosotros mismos lo armábamos el circo, lo cual nos llevaba 2 o 3 días armarlo. Por ejemplo, arrancábamos un lunes, miércoles, jueves, más o menos terminábamos de armarlo, preparar todo, levantar los palomaestros que se les llaman hoy, que lo conocen por los palomaestros, y después levantar la carpa, ¿no? La lona, y bueno, armar todo adentro, escenario, los telones, todo lo que era para iniciar la función, que se iniciaba siempre se iniciaba los viernes. Y esa era la logística, ¿no? Después, bueno, la ropa la hacíamos nosotros mismos, no nosotros, sino mi mamá, la hacía mi tía, que estaba en el circo, ellos hacían la ropa. Teníamos ropa de todas clases, ¿no? De distintos géneros, porque usábamos un tipo de ropa para hacer malabares, otro para hacer trapecio, y después teníamos la ropa gauchesca, que en aquellas épocas se hacía mucho teatro de obras, por ejemplo, como Juan Moreira, Juan Bautista Bairoleto, la historia de Bairoleto, que yo creo que mucha gente que me esté escuchando en este momento la recordará. Y bueno, entonces teníamos que tener ese tipo de vestimenta, ¿no? Y que no era la de los gauchos de ahora. El tipo de vestimenta antes, para hacer una obra de Juan Moreira, había que hacer chiripá, por ejemplo. Se usaba chiripá y bota, y después poncho. Poncho y bueno, y también facón, porque se usaba el facón en el circo criollo. Por eso se llamaba el circo criollo, porque realmente eran todos gauchos, toda obra gauchesca la mayoría. Como esa obra gauchesca, había también obras dramáticas como Madre Gringa, que es una obra escrita por Artilano Ortega San, un gran escritor. Cuando los hijos se van, Flor de Durazno. Flor de Durazno también es una obra muy linda por un escritor cordobés, de una historia real, que fue hecha por muchos, o sea, por muchos actores de radioteatro y por el teatro en sí, en el circo, de
de una historia muy linda de una persona que vivía en la Sierra de Córdoba, es el Flor Durán. Bueno, muchas obras de distintos géneros y también obras cómicas, que bueno, así fue que empecé. Y después yo cuando una vuelta habíamos pasado por acá, por esas casualidades por el destino, ¿no? Por esas casualidades de la vida. Yo siempre digo que el destino porque yo me acuerdo que íbamos a San Cayetano. Nosotros estábamos un mes en cada lado y bueno, en esa época yo creo que tenía más o menos 19, 20 años y estábamos en Tres Arroyos. Nosotros estábamos en Tres Arroyos con el circo, ya veníamos de hacer la zona de Tres Arroyos, que era Cascallares, qué sé yo, Copetona, Oriente, Orense, hemos estado por todos esos lados, o sea que la gente que me esté escuchando seguramente que recuerde se va a acordar de los hermanos Core. Hemos estado en muchos lugares, en el Reta también estuvimos, y así en Adolfo González Chávez. Yo llegué acá porque nosotros estábamos en desarrollo con el circo, habíamos estado 20 días, 25 días, y habíamos decidido hacer, nosotros le llamábamos así, la plaza. Plaza le llamábamos al pueblo, al lugar donde íbamos. Habíamos decidido hacer San Cayetano. Para ir a San Cayetano nosotros nos trasladábamos, siempre teníamos casilla, teníamos un camión, un camión semi, un Chevrolet, del año, no sé, sería modelo 47, más de eso no, un Chevrolet viejito y eso, pero que andaba muy bien, que era con un semi, que ahí cargábamos todas las pertenencias y después, bueno, enganchábamos casilla, coche, todo lo que teníamos y salíamos de un lado hacia otro, que le llamábamos eso, a buscar plaza. O sea, plaza era buscar ciudad o pueblo para el circo, para armar el circo. Bueno, un día mi padre dice, bueno, vamos a tener que ir a buscar plaza, ¿a qué pueblo podemos ir? Que yo, bueno, fue así que se decidió ir a San Cayetano. O sea que, de acá de donde estábamos nosotros en ese momento, estaba a 70, 80 kilómetros, no me acuerdo bien ahora los kilometrajes, a San Cayetano o un poco más, que podíamos ir por ruta o por camino de tierra. Porque siempre nosotros evitábamos andar mucho por ruta porque andábamos con un montón de equipos, o sea, como si fuera ahora la gente que está en la cosecha y eso, que anda con cosechadoras, con carros, hasta eso, o sea que era todo un equipo muy largo, para andar sobre la ruta era muy peligroso, tratábamos siempre de evitar de andar por la ruta y andar por los caminos de tierra, una porque quedaba más cerca siempre y otra porque corríamos menos riesgo. Lo cual por eso pasamos por acá por Mayol, que fue la primera vez que pasamos. Así fue la historia. Pasamos por acá por Mayol porque íbamos a San Cayetano, viniendo de Tres Arroyos. O sea, San Mayol es un pueblito que está a 28 kilómetros de Tres Arroyos y todos ustedes lo saben. Por la duda que a quien no lo conozca, es un paraíso para mí, ¿no? Para mí. Sigue siéndolo. Tengo muy buenos recuerdos. Entonces veníamos con todo el equipo, pasamos por San Mayol, casualidad que estaba lloviendo. Sabíamos que era entoscado, pero no sabíamos que era entoscado una parte del camino y la otra parte no era entoscada. Entonces pasamos por Mayol y llegando a mitad de camino más o menos, llamado Las Cuatro Esquinas, que cualquiera que haya andado por esta zona conoce Las Cuatro Esquinas, de ahí para adelante no había tosca, era todo tierra negra. Y había estado lloviendo, ya de la mañana temprano había estado lloviendo, entonces nosotros veníamos con todo el equipo, casilla, camión, con todo enganchado y eso, y bueno, llegamos hacia Las Cuatro Esquinas y ahí no podíamos avanzar. O sea, ahí nos quedamos, se encajó el camión, las casillas se nos fueron abajo, había estado lloviendo mucho y muy constante y había mucho barro. Entonces la famosa Cuatro Esquinas que se llama, que la debe conocer más de uno, acá en la zona, gente que es de la zona. Entonces tuvimos que obligadamente pegar la vuelta para atrás, volvernos, y no podíamos continuar, porque no podíamos pasar. Y llovía, fue así, que fue una época que yo me acuerdo,
que llovió durante 15 días seguidos, no paró. Esos temporales que en aquella época existía, hoy no, de que llovía tanto. Y bueno, entonces pegamos la vuelta para atrás. Me acuerdo que nos ayudó un empleado que estaba en el campo de Cervetti, que está justo en las 4 esquinas, campo de Cervetti. Ese empleado con el tractor y eso nos ayudó, nos enganchó, nos ayudó y nos sacó y nos pasó para este lado, cosa que pudiéramos venir de vuelta para acá. Entonces, por el Entoscado vinimos a Mayol. Y acá en Mayol había una persona, que era el vasco Sandaburu, me acuerdo clarito del vasco, que se había hecho muy amigo de mi papá y eso en Tres Arroyos, que ya los conocía a nosotros. Y después él era de la comisión del club de acá de San Mayol, o Sandaburu. Él y bueno, había una comisión grande, pero nosotros los conocíamos a él. Y después conocíamos mucho a la familia Castelluzzi, que ellos tenían campo acá cerquita, en Beluzarán, trabajaban ahí, arrendaban un campo y también nos conocían. Entonces ellos se enteraron y nos dijeron que por qué no nos quedábamos acá, en Mayol, y que armáramos acá la carpa. Pero claro, nosotros no, mi papá, que era el que mandaba, que manejaba todo, decía, era un pueblo muy chiquito que no iba a dar para trabajar. Y también el tema era cómo armar la carpa, dónde le íbamos a armar a la carpa. Y como entonces es como que no se resignaba a quedarse acá. Entonces, bueno, no sé, siguieron hablando y lo convencieron a mi papá de que se quedara, que le daban la cancha que siempre fue la cancha de fútbol de acá de San Mayol, que al frente de la cancha vivía estaba el taller de Wanger, de Carlos Wanger, que ya no está más, ahora hay una gomería. Y bueno, y ahí fue que nos dieron lugar para que paráramos y que trabajáramos, que diéramos algunas funciones en el Club de San Mayol, hasta que pasara el temporal y que después que decidiéramos, porque mi papá no estaba convencido de quedarse porque el pueblo era muy chiquito, había poca gente en el pueblo. O sea, en aquella época había 560 personas, más o menos. No es que había tanta poca gente porque no estábamos acostumbrados a ser un pueblo tan chiquito. Bueno, nos quedamos ahí en la cancha, los prestaron la cancha, nos prestó Sandaburu porque eso pertenecía a la comisión del club y nos prestó la cancha para que estemos ahí. Paramos ahí con todo y no bajamos ni siquiera las cosas del camión porque no pensábamos quedarnos. Entonces, dejamos todo ahí y una vuelta este señor Sandaburu nos dice si no queríamos hacer teatro en el Club de San Mayol, que es un club muy lindo, tiene un escenario muy lindo, muy amplio. Y bueno, ya que estábamos acá, podíamos hacer obra de teatro y sí, así fue. Así fue que empezamos dando algunas obras, yo me acuerdo que dimos Madre Gringa, Juan Moreira, dimos algunas obras gauchescas y también algunas obras dramáticas y otras cómicas. Y trabajamos, hicimos 2 o 3 obras ahí en el club, lo cual lleno de gente, la gente del pueblo y la gente del campo, se llenaba, el Club de San Mayol estaba lleno. Y bueno, mientras tanto así fue pasando los días y fue así, bueno, que paró de llover, ya nos habíamos hecho una linda amistad con la gente de Mayol, porque la gente de Mayol, muy buena gente, mucha amistad, habíamos hecho muy buena relación teníamos. Entonces nos pidieron que nos quedemos, que íbamos a andar bien y que armáramos el circo en la cancha. Bueno, fue así que no sabíamos si iba a entrar el circo, porque el circo no era una cosa muy grande, pero tenía 40 por 50. Era bastante amplio. Pero bueno, como la gente de Mayol quería que nos quedemos y eso, yo me acuerdo que habíamos sacado medida y eso para ver dónde podíamos clavar la estaca y eso, y resulta claro que no nos daban, la estaca los daban adentro de la casa del ñato Doglioli. Del ñato Doglioli. O sea que teníamos que pedir permiso a esa familia para poder armar el circo, porque la estaca iban a pasar hacia el patio de él
donde tenía sus cosas, sus gallinas y eso, y ahí teníamos que clavar la estaca para que entrara el circo, porque realmente no era chico el terreno, la cancha, era justito, justito. Y ahí armamos el circo. Cuando armamos la carpa acá fue una cosa preciosa, una atracción para el pueblo muy linda. Uno mismo caminaba las calles de Mayor, que son 3 cuadras para cada lado, pero era no sé, como que estábamos, no sé, en Las Vegas, no sé. Era algo precioso para el pueblo y para nosotros. Nosotros nos sentíamos muy bien acá en Mayor, muy bien. Y el circo era una cosa muy linda, vista desde afuera, así de la calle. El circo era una cosa muy imponente por ser el pueblo que era Mayor, no un pueblo chico, como era una novedad. Y bueno, fue así que empezamos a trabajar, y ahí sí, ya el circo ahí cuando se armó, ya se hizo la primera parte que le llamamos nosotros, que era trapecio, malabares, acróbata, contorsionista, teníamos el mago, bueno, teníamos payasos, como en todos los circos, no había falta. Bueno, todos hicimos mucho, porque tuvimos un mes acá en San Mayor. Nosotros pensábamos que no íbamos a trabajar porque había poca gente, porque éramos chicos, y resulta que fue todo totalmente al revés. Y todos los días trabajamos, descansábamos nada más que los lunes. Después trabajábamos todos los días, y todos los días llenos de gente. O sea, el circo tenía capacidad para 800 personas, y casi todos los días había 600 personas. 600, 700 personas. Siempre se trabajaba lleno el circo. Fue para nosotros una cosa que no lo podíamos creer, porque parecía que no iba a funcionar, que no iba a suceder eso, porque había muy poca gente. Pero claro, contábamos con la gente del pueblo, pero no contábamos con la gente del campo, que la gente del campo también se venía todas las noches a ver la función. Y lo que veía la gente de distinto era el teatro, porque después, bueno, las cosas de la pista, de lo que era la primera parte, era todo lo mismo, o sea, se repetían algunas cosas porque era todo lo mismo. Y así fue que estuvimos acá en Mayol, tuvimos un mes acá en Mayol. De acá de Mayol, nosotros nos fuimos, nos costó mucho irnos porque habíamos hecho muy buena amistad, que nosotros estuvimos acá en Mayol, creo, y no creo equivocarme, en el 84, 83, 84. Creo que era 83, mediados 84. Y nos fuimos de acá a San Cayetano, ahí ya hicimos San Cayetano. De hecho, recuerdo que Muñiz, el abuelo de Carolina, Muñiz, el abuelo de Carolina, y Ana Muñiz, otra amiga entrañable de la vida, que se extraña mucho, que lamentablemente no está entre nosotros, falleció muy joven, que bueno, ella con su padre, que es Hugo Muñiz, nos iba a ver todos los días acá estando en el circo, ella como toda la gente acá, pero ella era que los habíamos hecho una amistad, habíamos hecho como una familia. Y nosotros cuando nos fuimos a San Cayetano de acá, ella y Muñiz viajaban los fines de semana, iban al circo, a vernos allá a San Cayetano, al circo. O sea, lo seguían. Ellos también, como Salazar, Jorge Salazar, que tampoco está entre nosotros. También, Jorge Salazar también, él sabía ir con su familia a vernos a San Cayetano. Habíamos creado una muy linda amistad, casi familiar diría yo, ¿no? Y bueno, nos fuimos, de ahí ya de San Cayetano ya nos perdimos de vista ya con la gente de Mayol, ya después continuamos nosotros trabajando, yendo para La Dulce, todos esos lugares, todos esos pueblos que van para aquel lado de San Cayetano, La Dulce, Juan N. Fernández, Clará, estuvimos en Clará, y para esto más o menos pasó un año y medio de que nosotros nos fuimos de acá de Mayol. Y mi padre todos los inviernos, más o menos julio, agosto, siempre tenía la costumbre de parar el circo,
si estábamos en algún lugar donde podíamos trabajar en el club, trabajábamos en el club, y si no teníamos, bueno, para trabajar lo mismo, parábamos porque teníamos que arreglar, hacer los arreglos a la silla, la carpa, ver cómo estaba todo, los caños, las estacas, los chapones del circo, de la entrada del circo, de la puerta. Teníamos que pintar, arreglar todo, ¿no? Renovar todo, ¿no? Y bueno, qué mejor que lugar que San Mayor, porque San Mayor para nosotros era nuestra familia. Así que bueno, fue ahí que volvimos, ya esto era en el 85, 86 creo que fue. En el 86 volvimos, era en invierno, en julio volvimos a Mayol, pero ya no armamos la carpa, la carpa la habíamos armado anteriormente, en el 83. Venimos acá en invierno, paramos ahí, nos dieron lugar en el mismo lugar, en el mismo terreno, en la cancha de fútbol siempre, y ahí empezamos a arreglar el circo, pero al mismo tiempo trabajábamos en el club de San Mayor. Ahí ya dábamos más seguido, casi todos los días dábamos teatro, simplemente teatro. Fue de esa manera que, bueno, entre una cosa y otra, acá los conocíamos todos. Nosotros ya éramos más gente del pueblo, éramos más del pueblo que la gente que había venido de afuera un buen día y conocimos acá a todos, ¿no? Ya éramos una familia. Y bueno, así conocí a mi mujer. Conocí a una persona acá en San Mayor, María Celirión, que hoy hace 35 años que estamos juntos, que es mi esposa, y que tenemos una hija de 31 años que es la que yo le decía, Natalia Soledad Curé. Bueno, conocí a mi esposa, que hoy es mi esposa, a María Celirigoy. Nos pusimos de novio y bueno, por esa cosa de la vida dije, bueno, acá me quedo, mi lugar va a ser este, porque acá encontré el amor de mi vida, que era María Celia, y que sigue siendo. Y dije, me quedo. Me costó muchísimo tomar la decisión, porque la familia circense, la familia del circo, somos muy arraigados, somos muy pegados. Nos cuesta mucho estar separados uno del otro, y parecía un poco imposible lo que estaba haciendo, y me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también tenía que pensar dónde quedarme. Y en esa época, en el club de San Mayor estaba la familia Aristegui. La familia Aristegui fue una gente muy buena con nosotros, principalmente conmigo. O sea, Jorge Aristegui y su esposa, su señora esposa, y sus dos hijos, Sergio Aristegui y Carlos Aristegui, a quien quiero mucho, que para mí son mis hermanos del alma. Yo cuando me quedé, que decidí quedarme, el circo se fue, que yo decidí quedarme, me quedé en el club de San Mayor, me quedé con ellos. Me quedé a vivir con ellos. O sea, yo para ellos era un hijo más, y ellos para mí eran mis padres. Así fue que yo me quedé acá en San Mayor, cuando conocí a mi esposa. Bueno, de ahí empecé a trabajar en lo que había. Antes había mucha changa para hacer, qué sé yo, de cargar camiones, hombrear bolsa. Yo quería trabajar, hacer algo, pero ya había decidido quedarme acá. Ya había empezado a andar de novio con mi esposa, pero había decidido quedarme, y bueno, me costó muchísimo. Extrañé mucho mi familia, mucho el circo, porque era lo que yo estaba acostumbrado, lo que me había criado ahí en el circo y lo que había mamado de chico. Pero bueno, supe superarlo. Empecé a trabajar en el campo, que con el primero que empecé a trabajar fue con Omar Pironi. Omar Pironi fue el primero que me dio trabajo en el campo y fue el que me enseñó realmente a trabajar en el campo. Y bueno, y después así sucesivamente estuve trabajando en lo de Conrado Berquil, hasta que terminé trabajando con el señor Ramón de Ferrari, que bueno, ahí fue la cantidad de años que estuve, más años. Ahí estuve 9 años en lo de Ramón de Ferrari, que es acá la estancia de Mayar, la estancia de Manferrer, de Ferrari. Bueno, me quedé acá con esta gente, con Aristegui, con la familia Aristegui, me quedé, y
Y me puse a trabajar en el campo y bueno, ya me quedé a vivir acá y para mí es mi pueblo, conocer a toda esta gente linda que yo conocí en esa época, como la Tata García, el Toto, qué sé yo, no sé, mucha gente, la gente de los Massey, los Berquil, los de Cujuri, mucha gente acá que ustedes los conocen, cuando se los voy nombrando seguramente se van a ir acordando, los Wanger. Mi lugar de descanso y de paseo es acá, San Mayor, o sea, mi gente está acá en Mayor, es lo que yo llevo en el alma, en el corazón, o sea, entonces siempre vengo, siempre en invierno me dejo una semana, 10 días para venir para acá y parar en la casa de mi mejor amigo que es Claudio Goicochea, que siempre se lo voy a agradecer porque gracias a él, a sus hijos y eso es que yo estoy acá. Y bueno, también una persona que ya no está, también que es la Tata García, que se extraña mucho. Estoy con mi hija, mi esposa no me acompañó por razones de trabajo, mi hija me pudo acompañar y estamos con mi hija porque mi hija es nacida en Tres Arroyos. Mi hija tiene 31 años, Natalia Soledad Curé, ella nacida en Tres Arroyos. Hasta el día de hoy es mi pueblo, es mi casa, ¿no? San Mayor. Lo va a seguir siendo toda la vida porque lo llevo en el corazón, en el alma y bueno, y acá me pasaron las mejores cosas de mi vida.